a la mayor parte de ustedes. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla para pues, iniciar con la presentación. Gracias a todos los que se han quedado y se han quedado hasta tan tarde el día de hoy. En esta ocasión, pues, les voy a compartir un poco una experiencia de un proyecto académico en el cual, pues, yo he estado involucrado por un periodo de aproximadamente, en realidad en enero son 10 años que yo vengo investigando y relacionado con el taller internacional, con la arquitectura en Galápagos, en realidad. El taller internacional, pues, cumplió como 8 años este año. Y se ha ido reinventando poco a poco. Y en realidad la pandemia ha hecho que muchas cosas cambien de este taller y es el momento adecuado como para regresar a ver lo que se ha hecho, establecer una posible retrospectiva y ver y analizar precisamente el trabajo pues, de este taller y el trabajo que hemos venido haciendo. La conferencia el día de hoy pues, se va a dividir en 4 partes y espero cumplir con los tiempos. 4 partes que son muy básicas. Primero va a ser una pequeña introducción tanto al tema básicamente al tema de Galápagos. Una introducción muy simple, muy puntual, porque no voy a ahondar en varias cosas. A lo largo de la conferencia les voy a ir dando ciertos hints o ciertas referencias al ambiente construido, historia humana, cultura, etcétera, 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 pero no voy a ahondar en ninguna de esas porque eso requeriría pues, otras conferencias, una serie de conferencias en realidad. El segundo punto es lo que es el Taller Internacional de Arquitectura de la Galápagos, pero desde una visión retrospectiva. Como dije, el taller pues, está cambiando. En este momento, para este año, pues lo vamos a rever completamente y es el momento adecuado para establecer esta retrospectiva. La tercera parte es cómo se abordó y qué preguntas se hicieron en el taller. O sea, y la última parte es posibles escenarios futuros. Escenarios futuros del taller y más que nada escenarios futuros de las Islas Galápagos. Primero que nada, pues a manera de introducción, quiero mostrarles el tema, un contexto general de las Islas Galápagos. En este contexto, pues las Islas Galápagos se encuentran ubicadas en el Océano Pacífico, es un archipiélago oceánico. ¿Qué quiere decir oceánico? Quiere decir que nunca estuvo en contacto con las masas continentales. Se coloca más o menos, se encuentra más o menos a unos 200 kilómetros del punto de unión entre las placas tectónicas de las placas de Nazca y Cocos. Se encuentra sobre lo que se conoce como un punto caliente que lo conecta con el manto de la Tierra y es realmente una de las áreas volcánicas más activas del planeta. Entonces, en la derecha de su pantalla ustedes pueden ver básicamente el material del que está hecho todo el archipiélago. Todo el archipiélago está hecho de lava volcánica que se ha ido enfriando con los años y está literalmente, este punto caliente está en erupción todo el tiempo. Como yo les sé decir a mis estudiantes que si quieren saber de qué material están hechas las islas, pues vean las noticias y vean lo que está pasando en CNN en las Islas Canarias y ahí van a saber cuál es el material del que están hechas las Islas Galápagos. Además, la posición geográfica de las islas está justo en el cruce de 4 corrientes marinas. Una corriente cálida que viene del norte, una corriente fría que viene del sur, una corriente submarina que viene del este y una corriente marina que viene del oeste. O viceversa. En realidad, la del este y la del oeste nunca las sé ubicar muy bien. La temperatura en las Islas Galápagos pues cambia dependiendo de las corrientes y cambia a lo largo del año. Pero también la altitud de las diferentes islas hace que se generen diferentes pisos climáticos. Entonces, estas características han hecho que pues, en Galápagos existan animales que legalmente no deberían estar ahí.
o al menos en esa condición geográfica no deberían estar. Tenemos lobos marinos que vienen de California y pingüinos que vienen de la Antártida y viven en las Islas Galápagos. Entonces, en general, las Islas Galápagos tienen una línea base de alrededor de 7.000 especies, lo cual, para ser honestos, no es, no es biodiverso, no es gran cantidad de biodiversidad. Las Islas Galápagos en realidad no es muy biodiverso. Contrario a lugares como la selva amazónica en el Ecuador, que 1 kilómetro de selva pues tiene la biodiversidad que tiene todo el territorio de Canadá. Galápagos, por otro lado, tiene muy pocas especies, 7.000 especies, muy poco en realidad, pero lo que sí tiene es un altísimo nivel de endemismo. Más del 28% de las especies son endémicas. ¿Eso qué quiere decir? Que solo existen en las Islas Galápagos. Y además son especies muy especiales, o sea, no es que tenemos especies muy corrientes, tenemos especies muy especiales. Ahí existen mantarrayas, rayas doradas, tortugas marinas verdes, tortugas gigantes terrestres, están las lagartijas de lava, tiburones cabeza de martillo, y etcétera, etcétera, etcétera. Las Islas Galápagos tienen básicamente dos áreas naturales protegidas. La una, que es lo que se conoce como la reserva marina. La actual reserva marina tiene 130.000 kilómetros cuadrados de extensión y se delimita a través de un perímetro de 40 millas alrededor del polígono de las aguas internas de Galápagos. Este polígono se calcula desde el punto más extremo de cada una de las islas, que permiten calcular el perímetro del archipiélago. Hace algunos días, pues el presidente del Ecuador anunció en la COP26 la posibilidad de ampliar la reserva marina en un 20%, básicamente 60.000 kilómetros cuadrados extra de reserva marina, que conectarían la reserva marina de Galápagos con la zona ecológica económica de Costa Rica. Pero no solamente eso, sino que también mencionaron a los gobiernos de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica la posibilidad de la creación de este corredor marino del Pacífico Sur, que sería literalmente el corredor marino de protección más grande del mundo. Y eso es muy interesante, porque precisamente en esta área que nosotros vemos que está marcada como el corredor marino, es lo que está definido a través de las cordilleras submarinas de Carnegie y Cocos, que son cordilleras que aproximan el archipiélago de Galápagos al continente. Galápagos, precisamente por esta condición y por el hecho de que en 1859, bueno, en 1835 fue visitado por Charles Darwin, y en 1859 Charles Darwin publica el famoso libro El origen de las especies. Galápagos se ha transformado siempre en una especie de centro internacional de investigación. Hemos recibido una gran cantidad de investigadores alrededor del mundo que han venido, originalmente venían en expediciones que lo que hacían era coger las especies, llevárselas a sus laboratorios, disecarlas, diseccionarlas y estudiarlas en el laboratorio. Algunas de las expediciones más famosas son pues, la expedición de Hopkins a Stanford o la expedición de la famosa expedición de la Academia de Ciencias de San Francisco, de California, perdón. Pero no solamente eso, sino que también en 1957 aproximadamente, a finales de los 50, se genera una expedición que fue financiada por la UNESCO y que fue documentada por la revista Life, y que mostró Galápagos al mundo como las islas fantásticas, ¿no? Las fantásticas Galápagos, el tesoro perdido de Darwin, y lo estaba mostrando de esta manera. Lo interesante de esta expedición no es tanto el hecho de que haya sido mostrada por la revista Life, sino los resúmenes o digamos, los reportes de la exhibición, de la expedición, que fueron escritos por Avestel y Bowman. Estos dos reportes lo que hacen es que en 1958, en el Congreso Mundial de Zoología, se presenta el estado de conservación de las Islas Galápagos. Y un año más tarde, cuando se cumplen los 100 años de la publicación de Darwin, pues se establece bajo la ley belga la Fundación Charles Darwin para la protección de las Islas Galápagos. Y eso
marca un hito en la protección del ecosistema o de los ecosistemas a nivel mundial, precisamente porque junto de la mano con esto, pues fue financiado por la UNESCO. Unos años antes también se creó la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Pero no solamente eso, sino que también marca el principio de una serie de simposios de investigación que se van a ir dando ya sin parar a partir de 1964. El primer simposio de investigación es el Galapagos International Scientific Project, que fue editado y dirigido por Robert Bowman, uno de los científicos que escribió el reporte, pero también que tenía algunos asistentes como el primer director de la UNESCO y el fundador de la Unión Internacional de Conservación, que es Sir Julian Huxley, que también al mismo tiempo fue nieto de Sir Thomas Huxley, que era llamado el Bulldog de Darwin, un gran amigo de Darwin, Thomas Huxley, y que defendía realmente a Darwin a capa y espada y toda la teoría de la evolución. Entonces, era simplemente obvio y lógico que este personaje, Julian Huxley, que también tiene mucho que ver con el tema, con la arquitectura y tuvo mucha relación con el Zoológico de Londres, con la Bauhaus, con Polignac, le generó la cena de despedida a Walter Gropius en Londres cuando Gropius venía para el GSD de Harvard. Sin embargo, pues este personaje también estuvo acá y la idea de este simposio era la generación de encontrar qué tipo de disciplinas se pueden investigar en las Islas Galápagos. Y vinieron científicos de todas las disciplinas, vinieron científicos sobre pedología, sobre hidrología, geología, vulcanología, pero también gente relacionada con agricultura, gente relacionada con conservación y incluso y esto se publicitó muchas veces y se escribieron pues, los proceedings que ustedes los podrán encontrar en el internet en algún momento. A partir de ese simposio, pues no han parado. Han habido una gran cantidad de simposios de investigación y conservación en las islas. Los últimos, pues los simposios de conservación del Parque Nacional Galápagos, en el 2019, pues el mismo CIDE generó el simposio de investigación e innovación en la isla San Cristóbal. Pero además se hacen lo que se llaman los talleres de ciencias. Se estudia ahora el cambio climático, se lo estudia muchísimo en las Islas Galápagos, pues porque además de las 4 corrientes marinas, pues el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que son 2 fenómenos muy importantes que generan esta oscilación térmica en el océano, pues afectan directamente a las Islas Galápagos y nos permiten estudiar precisamente el cambio climático. En arquitectura, pues en arquitectura también han habido una serie de, más que simposios, han habido muchos talleres. Muchas universidades alrededor del mundo han regresado su vista a las Islas Galápagos para venir y hacer talleres puntuales, como por ejemplo el GSD de Harvard en el 2009 hizo este taller que se llama Connected Isolation, o el MIT que hizo este taller Architecture at the Edge of Biodiversity, arquitectura al borde de la biodiversidad. Pero estos talleres en general son talleres muy puntuales, ¿no? Su intención no es tanto la idea de generar conocimiento en relación a la arquitectura en las Islas Galápagos, sino más bien en generar conocimiento en relación a la práctica del proyecto puntual. Un taller que llama la atención precisamente porque se ha realizado varios años es el taller de la Universidad de Nebraska-Lincoln, que ha venido varios años a estudiar arquitectura del paisaje en parques urbanos en la isla de Santa Cruz. Y precisamente por eso pues, fue reconocido por el ASLA como uno de los talleres interesantes en Estados Unidos dedicados a arquitectura del paisaje. ¿Por qué se da esto? O sea, ¿por qué todo el mundo regresa a ver a Galápagos? Pues Galápagos tiene una condición dual, o sea, tiene una serie de condiciones de contradicción y de dualidades muy interesantes que sirven precisamente para llamar la atención de todo el mundo. Galápagos es al mismo tiempo, yo lo llamo que hiperglobal e hiperlocal. Galápagos hiperglobal, precisamente por Darwin, que dio a conocer Galápagos a la ciencia, se estableció la teoría de la evolución, pero también en el 78 la UNESCO declara a Galápagos el Patrimonio Natural de la Humanidad. Esta declaratoria de Patrimonio de Galápagos pues hace que
Galápagos deje de pertenecer al Ecuador y en realidad le pertenezca al mundo. O sea, políticamente todavía le pertenece al Ecuador, pero todo el mundo lo conoce y todo el mundo siente ese tema de pertenencia con las Galápagos, porque además de ser patrimonio natural, también fue declarado reserva de biosfera del planeta. Pero además de todo el tema de la conservación y la ciencia, pues está el hecho de que está en el bucket list. O sea, todo el mundo quiere venir a Galápagos. Es uno de los 100 lugares en el planeta que uno debe visitar antes de morirse. Estoy seguro que todas las personas, alrededor de 43 personas que están participando ahorita en la conferencia, quieren ir a Galápagos, o quieren visitar Galápagos. Entonces, y eso le pasa a todo el planeta. Todo el mundo quiere venir a Galápagos. Pero además de eso, esas son las visiones obvias. Pero también se encuentra el hecho de que Galápagos es una condición política importante y geopolítica importante. La posición de Galápagos en el territorio hizo que, por ejemplo, en 1942 sea partícipe de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos puso una base militar en las Islas Galápagos para proteger el Canal de Panamá. Pero también tiene una condición económica de producción pesquera que es muy importante. Nosotros todos los años tenemos este problema con los buques pesqueros chinos, que son buques industriales, que se colocan en el borde de la zona ecológica económica de Galápagos, precisamente esperando a ver los patrones de migración de los tiburones para pescar aleta de tiburón. Entonces todo esto lo transforma en un tema completamente global. Todo el mundo conoce Galápagos desde diferentes perspectivas y ha despertado interés no solamente de la ciencia, de la conservación, del turismo, sino también político, militar y económico alrededor de la historia. Pero, y por otro lado, Galápagos es hiperlocal. ¿Por qué hiperlocal? Porque hay cosas que pasan en Galápagos que solo suceden en Galápagos. Existen, o sea, no quiero decir lo que dicen mis estudiantes, que dicen lo que sucede en Galápagos se queda en Galápagos, aunque también es así, sino que hay cosas que pasan en Galápagos como animales que pertenecen exclusivamente a Galápagos, paisajes que pertenecen exclusivamente a Galápagos, como por ejemplo la iguana marina. Es el único reptil marino del mundo y habita exclusivamente en las Islas Galápagos. El cormorano volador también habita exclusivamente en las islas. Algunas especies de tortugas gigantes, ¿cómo se llama este? El piquero de patas rojas, son animales propios de las islas y que no existen en ningún otro lado. Entonces, esta condición de hiperglobal e hiperlocal genera esta visión dual de las cosas y ha hecho que gente de todo el mundo, científicos de todo el planeta, vengan a estudiar Galápagos, las condiciones particulares de Galápagos, desde una visión global, tratando de establecer, viendo a Galápagos no como un elemento único, sino más bien como un modelo a ser replicado o como un modelo a ser estudiado. Pero además de eso, está el hecho de que, contrario al conocimiento general, pues Galápagos tiene ciudades. Hay gente viviendo en las Islas Galápagos. Galápagos recibe alrededor de 275,000 turistas al año. En el 2018 fueron más de 275,000 turistas al año. Y es más, es tanta la cantidad de turistas que en el 2020, cuando todo el planeta estaba encerrado y nadie podía viajar porque las fronteras estaban cerradas, Galápagos recibió 70,000 turistas. Y también tiene 30,000 habitantes permanentes. Y estos habitantes permanentes viven en ciudades. Y estas ciudades son precisamente las que albergan la infraestructura de servicio al turista, pero también a todos los habitantes. Estas ciudades no forman parte del área natural protegida, no tienen una categoría de protección. El área natural protegida del Parque Nacional, que es la otra reserva ecológica de Galápagos, que conlleva todas las áreas terrestres. Galápagos tiene como 230 masas terrestres, de las cuales son 13 islas principales. 4 de esas islas principales se encuentran habitadas, 3 tienen ciudades. Y estas ciudades están excluidas de esa protección. El 97% del territorio terrestre de Galápagos tiene una categoría de parque nacional y el otro 3% es la zona colonizada, donde vive la gente y también tiene agricultura. Entonces,
al excluir las ciudades del área natural protegida, pues han sido tratadas como una especie de ciudad medieval a la inversa. Yo le llamo así porque las ciudades medievales tenían la intención de construir una muralla alrededor para protegerse de la naturaleza que se encontraba fuera de la ciudad. En este caso es al revés. Pues no se construye una muralla, pero se ha colocado un perímetro muy claro, definido y muy definido en las ciudades, pues para proteger la zona natural del peligro de la ciudad. Y con eso, y con esa exclusión de las ciudades del área natural protegida, pues ha habido a lo largo de la historia una enorme negligencia de cómo crecen las ciudades al interior. Más que una enorme negligencia, un total abandono del pensamiento de cómo crecen estas ciudades al interior. Entonces, la gente en Galápagos hace lo que puede, literalmente. Construye lo que a ellos les parece estéticamente agradable, que no precisamente tiene nada que ver con la protección del ecosistema, y no existe una arquitectura de conservación, ni tampoco existe una arquitectura ecológica o un urbanismo ecológico en las Islas Galápagos. Simplemente se construyen ciudades como estas que nosotros vemos. Estas son imágenes de la ciudad de Puerto Ayora. Y ustedes pueden ver que seguramente se parecen mucho a algunas de las ciudades pequeñas de sus países, de Latinoamérica en general. Se ha generado esta especie de continentalización de las Islas Galápagos. Pero también sucede esto, ¿no? Sucede que toda la ciudad está hecha en concreto, bloques de concreto, estructuras de hormigón, que también la gente, por falta de economía, las deja inacabadas o las deja sin recubrimiento, y sucede y se ve esto. Entonces, en este contexto de estudiar la naturaleza fantástica de Galápagos y los elementos fantásticos de Galápagos versus el ambiente construido que se encuentra en Galápagos, que se encuentra encerrado acá, pues se generó la idea del desarrollo del Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos. Ciudades en áreas naturales protegidas, ese era el nombre del taller. Y precisamente abordaba ese tema, ¿no? El tema de la ciudad metida en el área natural protegida. Algunas características esenciales del taller es que abordó el tema de la arquitectura de la misma manera que se abordaron los temas de otras disciplinas a lo largo de la historia. Una visión global de un contexto particular. Entonces en estos años se invitaron a ponentes, a profesores, arquitectos de diferentes partes del mundo. Hemos tenido gente de Estados Unidos, Asia, Australia, Europa, algunas de las oficinas más reconocidas del mundo, como UN Studio, o Gel Arquitectos, o Neutel Riddick, han estado aquí como profesores junto con estudiantes de Australia y Estados Unidos, y algunos de los académicos más importantes de esas universidades, los decanos de las escuelas de posgrado de la Universidad Técnica de Eindhoven o de la ETSAB de Barcelona, han venido acá precisamente para estudiar estas condiciones particulares y tratar al tiempo de entender cuál podría llegar a ser el rol que tiene la arquitectura y el urbanismo en la conservación de un ecosistema tan frágil como las Islas Galápagos. Este taller pues, se basó básicamente en lo que se conoce como una investigación basada en el diseño. Y me voy a permitirles leer el párrafo que se encuentra acá, que es una cita de J. Ober de su paper que se llama Research by Design, Research Strategy, y que dice así, dice, a través de la investigación basada en el diseño, se busca concordancia entre los métodos de investigación y la práctica del diseño experimental capaz de generar forma. Si pensamos, perdón un minuto, que no me veo. Si pensamos en la disciplina de la arquitectura, más allá del proyecto puntual o de la pieza única, es posible que la investigación emerja del diseño moviéndose entre lo descriptivo, la descripción de los elementos y los procesos, lo ideográfico, lo único y lo excepcional, lo monotécnico, el establecimiento de las reglas, y lo propositivo basado en un proceso de argumentación y análisis. Esta reflexión
viene y hace referencia al término Research by Design, que es un término que se propuso en el año 2000 por la Escuela de Arquitectura de TU Delft, escuela de arquitectura en la cual yo tuve la suerte de estudiar. Y en Galápagos, pues también tuvimos la suerte de tener varios de mis profesores de esa escuela que también fueron graduados de esa escuela. Entonces, vienen mucho digamos, del background de Research by Design, ayudándonos en el taller de Galápagos. Entonces, el término que propone TU Delft, básicamente propone que el proceso de diseño en arquitectura es de por sí ya un proceso de investigación. Y si lo llevamos de forma sistemática y clara, puede generar un aporte holístico al conocimiento general, tanto de la disciplina como del hábitat del ser humano. Algunos números del taller, pues hubieron a lo largo de los años más de 280 estudiantes, 40 profesores, 20 universidades distintas, 19 nacionalidades, y se realizaron más de 115 proyectos que se han sistematizado en diferentes escalas y relacionados a diferentes preguntas que se hicieron en el taller. En la organización del taller teníamos conferencias temáticas, conferencias magistrales, recorridos. La experiencia y el aula tenían una condición muy particular en las islas, en el taller, y se generaron diferentes aproximaciones teóricas de cómo aproximarse al proyecto. Las conferencias temáticas y conferencias magistrales pues estaban ligadas precisamente a esta relación de lo global versus lo particular. Las conferencias temáticas eran dadas por expertos en las Islas Galápagos, miembros de la localidad, miembros de los gobiernos locales, de los organismos de control, que nos comentaban cuáles eran los programas de conservación y nos explicaban qué era la ciudad, no, digamos, cómo se conservaban las islas, cuáles eran los procesos, la geología, biología, etc. Por otro lado, las conferencias magistrales, que eran dictadas por los profesores invitados, que hablaban sobre o su obra propia, metodología de diseño, metodología de enseñanza de su escuela, que básicamente buscaba precisamente coordinar el conocimiento de lo particular con el conocimiento global de diferentes profesores. También tenemos los recorridos. Habían dos tipos de recorridos. Los recorridos en el área natural protegida, donde los estudiantes podían estar en la playa con lobos marinos a 2 metros o nadar con delfines o tiburones cabeza de martillo, o ver caminar tortugas gigantes. Y también los recorridos urbanos. En los recorridos urbanos nosotros nos alejábamos de estas áreas donde pasa el turista y nos íbamos a las zonas de la ciudad donde viven, que generan residencia, ¿no? Donde vive la gente, que como ven en la fotografía son zonas muy genéricas de Latinoamérica. O sea, cualquier ciudad pequeña en Latinoamérica tiene una calle similar a la que estoy mostrando acá. Entonces, y esto se hacía precisamente para que los estudiantes tengan siempre en la cabeza pues esta dualidad y este conflicto entre conservación y turismo, entre conservación y urbanización. Y por otro lado, el aula. El aula era una experiencia muy interesante porque los estudiantes y profesores para llegar al aula tenían que caminar más o menos 1 kilómetro, kilómetro y medio dentro del área natural protegida desde la ciudad a lo que era la estación, a lo que es la estación de investigación Charles Darwin. En ese lugar tenían acceso a los científicos, tenían acceso a los archivos históricos, a la biblioteca, tenían acceso también a los centros de crianza de tortugas, a los sitios de anidación de las iguanas marinas, sitios de anidación de lobos marinos y digamos, al jardín biológico, al jardín botánico con todas las especies vegetales de Galápagos, pero no tenían acceso ni a internet, ni tampoco tenían señal de celular. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Literalmente estaban aislados con todo esto que les rodeaba. Eso obligaba a los estudiantes a cambiar la investigación actual, que literalmente se enfoca en la computadora y se enfoca en el internet y lo que pueden encontrar en el internet, por otros procesos de investigación, la entrevista, el dibujo, el recorrido, el sentarte a ver cómo se mueven los lobos marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Este proceso de aislamiento básicamente es un concepto de innovación que se genera en Japón,
que se denomina efecto Galápagos, propiamente dicho, y se basa en el hecho de que cuando nosotros nos aislamos un momento de la gran cantidad de información que nos viene del exterior, podemos generar soluciones creativas a problemas específicos. No es que y ahí tengo que remarcar una cosa, no es que la arquitectura solucione problemas, y al menos en el taller no pensamos en la arquitectura como la posibilidad de solucionar problemas, más bien pensamos en la arquitectura como una posibilidad o un efecto para plantear preguntas, para cuestionarnos la forma de vivir en Galápagos y la forma de enfrentar la ciudad en Galápagos. Dentro de esto salieron tres aproximaciones teóricas muy claras. Si bien tratamos de mantener una gran apertura para que se enriquezca mucho la discusión, se generaron tres aproximaciones teóricas. La primera, el análisis de la forma, que era básicamente el que dirigí yo durante los 8 años, que está basado en literalmente analizar la forma de la ciudad, la forma del territorio, ver cómo estas dos morfologías se introducen la una en la otra y también son capaces de modificarse mutuamente los dos. Por otro lado está el formato de sistemas complejos adaptativos, la idea de que todos los elementos funcionan a través de un sistema. Existen sistemas naturales, sistemas botánicos, sistemas biológicos, sistemas bióticos, abióticos, así como existen sistemas urbanos y sistemas humanos. Y esta posición, dirigida por la doctora Justina Karakiewicz de la Universidad de Melbourne, pregona que cuando yo disturbo o perturbo un sistema, todos los otros sistemas se mueven precisamente para adaptarse a esa perturbación. Y por último estaba la planificación comunitaria. Los procesos de planificación comunitaria son bastante conocidos, talleres participativos, entrevistas, encuestas, recorridos con la comunidad. Y los resultados eran drásticamente distintos como los que podemos ver, pero al mismo tiempo existía retroalimentación de las personas que estábamos en una mesa con las personas que estaban en la otra mesa todo el tiempo, lo cual hacía que se genere una discusión muy interesante alrededor de las preguntas que se planteaban. ¿Cuáles eran las preguntas que se han planteado o qué preguntas se han planteado hasta el momento? Y digo hasta el momento porque uno de los proyectos que estamos viendo es de uno de mis estudiantes ahora, que estamos haciendo el taller en Galápagos, pero de forma remota, vía online, igual lo hicimos el año anterior precisamente por pandemia. Pero uno de estas preguntas era, ¿cómo construimos en un área natural protegida? Si bien lo primero que nos viene a la cabeza es no tenemos que construir un área natural protegida, no es así. O sea, si yo tengo una zona de visita o un sitio de visita donde todo el horizonte se ve exactamente igual y yo no puedo caminar por 5 minutos que me voy a perder, pues yo necesito generar estos caminos para que la gente pueda pasar y pues los turistas no se pierdan y no se mueran. Necesito también generar infraestructura para el visitante, necesito generar infraestructura para los guardaparques, infraestructura para los investigadores. Y esta era la pregunta que se les hacía, ¿cómo construimos? ¿Cómo podemos construir una zona protegida donde no puedo construir una carretera, donde no tengo acceso sino solamente a pie, donde no puedo entrar ni siquiera en helicóptero? ¿Cómo puedo generar una construcción? ¿Cómo me abastezco de energía? ¿Cómo me abastezco de agua? ¿Cómo me abastezco de comida si es que tengo que vivir ahí un mes? Entonces, las soluciones que venían de los estudiantes empezaban a preguntarse sobre sistemas constructivos basados en el material, en el peso del material, sistemas de ensamblaje y de construcción y de construcción, geometrías que permitan generar maximizar el espacio con la menor cantidad de material preciso. Entonces, esta era una de las tantas preguntas y una de las primeras preguntas que se les hacía para después pasar a una pregunta que es muy importante y es el habitar Galápagos. ¿Cómo habitamos Galápagos realmente? ¿O cómo podemos habitar Galápagos? Heidegger, en su famoso ensayo Construir, Habitar, Pensar, nos dice que para habitar no es necesario solamente albergar el lugar, sino que
el habitar refiere cierto tipo de comportamiento de la persona que se encuentra ahí. Es un comportamiento de cuidado hacia el lugar. Y un cuidado que no refiere no hacerle nada, sino no hacerle daño en su esencia. Y si vamos a habitar Galápagos, tenemos que cuestionarnos cómo lo hacemos. La arquitectura habitacional en Galápagos, la vivienda en Galápagos, ha sido igual de relegada que el resto. En los años 2000 se regalaban estos planos a la izquierda de estas viviendas típicas que pues no tienen ninguna consideración ni de ventilación cruzada, tienen una iluminación natural muy pobre, toda la vivienda estaba pensada para ser generada en hormigón, y como resultado pues tenemos la fotografía de en medio, ¿no? Que no es otra cosa que una favela, literalmente una favela de hormigón, y que son variaciones de esta tipología que se regalaba en los años 2000. Ahora, desde el 2010 empezaron a regalar estos planos que se encuentran a la derecha, que pues es una especie de variación de lo mismo, pero ya en altura de 2 y 3 pisos. Espero, la última vez me dijeron que ya no los estaban regalando, pero yo espero que, no que ya hayan dejado de regalar eso. Por otro lado, la investigación sobre vivienda por parte de los arquitectos ha sido muy pobre también, en el sentido de que se hizo algo en 1972, la Universidad Central del Ecuador hizo algunos levantamientos de cómo se tenía que construir en Galápagos, estableció ciertos temas de materiales con la piedra volcánica, madera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, la siguiente vez que se hizo algún tipo de investigación real en vivienda fue cuando vino la Fundación Príncipe Carlos. Generó una serie de talleres con la comunidad y generaron lo que se encuentra en medio, que son viviendas victorianas que honestamente no tienen nada que ver con el contexto del archipiélago, y obviamente eso tampoco pues, llegó a tener ningún resultado. Un proyecto que se realiza en el 2013, un concurso general, creo que es el 2013 o 2012, un concurso que genera a las Naciones Unidas junto con el Colegio de Arquitectos del Ecuador, que es sobre vivienda para el cambio climático en las 4 regiones geográficas del Ecuador. El Ecuador, para los que no conocen, pues tiene 4 regiones geográficas, que es el oriente, la sierra, la costa y Galápagos, que es la región insular. Entonces, dentro de esto, esa es una de las preguntas que se les hace a los estudiantes. ¿Cómo habitar Galápagos? ¿Y cómo habitamos Galápagos desde el punto de vista de la vivienda unifamiliar? O sea, la casa en Galápagos, la vivienda de mediana densidad y la vivienda de alta densidad. Y en la vivienda unifamiliar lo que hacían los estudiantes era recorrer y aprender a través de dibujar las casas antiguas de Galápagos, cómo los primeros colonos construían. Empezaron a entender que esto se construía con piedra lava y madera, eran básicamente los 2 materiales básicos de construcción en las Islas Galápagos, pero también tomar decisiones sobre cómo se maneja la cubierta, cómo me manejo yo con el habitáculo, si lo elevo o lo dejo asentado sobre el suelo, entender cómo funciona precisamente el suelo. La piedra basáltica es súper dura. Si yo quiero cavar la piedra, pues tengo que poner dinamita y eso no funciona en las Islas Galápagos. Entonces empiezan a generar caminerías elevadas para pasar las instalaciones por debajo, a sistemas prefabricados en madera o incluso como en el momento como el proyecto que se encuentra en la mitad, el reciclaje de elementos como contenedores recubiertos en una doble fachada de madera. O ya también cuando hablamos de vivienda colectiva de alta densidad, buscar sistemas de agrupación que permitan que esta vivienda colectiva pues no se vea masiva en el contexto y no pierda esa relación con el contexto desde el material y desde un reconocimiento de los sistemas. Otra pregunta que se les hizo mucho a los estudiantes fue cuáles fueron las condiciones de borde o cuáles son las condiciones de borde en estas ciudades que se encuentran insertadas en la isla. Entonces, las condiciones de borde, pues tenemos 2 bordes muy claros, lo que son los bordes costeros de las islas, al menos en esta ciudad, que se llama Puerto Ayora, pues no tienes mucho acceso al mar. Casi todos los terrenos que dan al mar, pues son terrenos particulares y tienen construcciones. Uno tiene acceso al mar en ciertos puntos específicos, que ya vamos a ver cuáles son. Pero también está el borde interno, que el borde interno es algo interesante en el sentido de que es casi que un borde imaginario. O sea, uno entiende que se acabó la ciudad
porque se cambia el recubrimiento de piso, pasa de asfalto a vegetación y literalmente se cambia el borde. Y además, dentro de lo que es la condición de borde, entender cuál es esta relación entre lo que es el espacio urbano y el espacio protegido. En la fotografía de la derecha, ustedes pueden ver en la izquierda de esta fotografía, se encuentra cómo es el espacio protegido, cómo es Galápagos, cómo es la tierra en Galápagos, cómo es el suelo, que es, son rocas de color rojo, árboles de color gris que no tienen vegetación. Y en la derecha, pues está una fotografía de la ciudad. Las personas han introducido una gran cantidad de especies vegetales porque les parece bonito tener flores, y estas especies pues corren el peligro de volverse especies invasoras y de expandirse y desplazar a las especies nativas de Galápagos, y de la misma manera que meten otro tipo de especies, perros, gatos, gallinas, y de la misma forma los perros se vuelven ferales, se comen a los lobos marinos, los gatos se comen a las iguanas. En los años 70 hubo un programa de conservación para eliminar las cabras que se habían metido a inicio del siglo anterior, y se tuvieron que eliminar 70,000 cabras, porque las cabras estaban alimentándose de la comida de las tortugas, y las tortugas estaban muriendo de hambre. Entonces hubo que matar 70,000 cabras para recuperar el ecosistema. Entonces, tenemos este tema de que, pero no solamente eso, sino que también la ciudad no se parece a lo que se encuentra afuera, ni siquiera los animales, no son los mismos, las plantas no son los mismos, el recubrimiento no es el mismo. Y uno tiene que empezar a pensar cómo podemos de alguna manera enfrentar eso. Entonces, este es el borde costero. Nosotros vemos son diferentes puntos donde la isla se conecta con el mar, puertos, lagunas, muelles, y en estos puntos se genera también una interacción muy interesante, donde yo veo los animales descansando en el muelle, los lobos marinos durmiendo en las bancas de madera, o los lobos marinos pidiéndoles a los pescadores que les den algo de comer. Entonces, esta interacción entre la especie humana y la especie animal de borde. Y esto llevaba pues, a los estudiantes a generar respuestas también de borde, con la intención de generar, por ejemplo, puertos o muelles que se separen de la ciudad, generando un área marina protegida frente a la ciudad, o temas de ya interacción, este punto de conexión entre la ciudad y el agua, donde tanto especies animales como la especie humana puedan interactuar entre ellos y estén diseñados para ambos. O también la idea de la costa para poder, la idea de la zona costera para poder, ¿cómo se llama? Regenerar las especies vegetales y las especies animales. Pero también tenemos las condiciones del borde interno. En el borde interno, como les decía, aquí se puede ver en la fotografía que ustedes tienen a la izquierda, ustedes pueden ver cómo el borde interno se define. Se termina el asfalto, se termina el recubrimiento de la vereda y empieza todo el recubrimiento de la isla. En Santa Cruz, en que es la Puerto Ayora, que es la ciudad donde se tomó esta fotografía, el borde también se marca por una pared volcánica muy alta que sirve de remate, de perspectiva de las calles, ¿no? Pero también justo en el espacio entre la ciudad y esta pared volcánica se genera un espacio vacante, que actualmente es casi que un basurero. La gente bota muchos desperdicios en ese lugar, no está tratado, se ha dejado de lado. Y la propuesta, pues, desarrollada por los estudiantes era trabajar precisamente este espacio vacante, pues, como para generar un espacio de transición entre lo que es el área natural protegida y lo que es el espacio urbano, el espacio construido, a través de generar infraestructura verde, reciclaje de agua, ¿cómo se llama esto? Agricultura urbana, sistemas de agricultura hidropónica, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esto, se encuentra también que en la zona agrícola y en la infraestructura existen otro tipo de condiciones de borde. La zona agrícola tiene esta condición de que las plantas y los animales pues no entienden los límites de los seres humanos, no entienden los límites de los bosques, del cemento, ni los límites geográficos que marcan los seres humanos. Entonces, se generan temas como que
existen patrones de migración de aves, patrones de migración de tortugas, que atraviesan la zona protegida de un lado al otro y van atravesando la zona agrícola, alimentándose de las plantas, de las plantas introducidas y se transforman en agentes de dispersión de las especies introducidas en la zona protegida, por un lado. Y por otro lado está el hecho de que los agricultores pierden sus cultivos, pierden sus herramientas y se genera este conflicto entre conservación y agricultura. O también las condiciones de borde que puede generar una infraestructura, una carretera, genera más o menos un efecto borde de alrededor de 300 metros a los lados, donde cambia el clima y cambia una serie de cosas. Y hay infraestructuras muy potentes, como el aeropuerto, por ejemplo, que son infraestructuras que generan efectos dentro de la conservación. Parte de esto es cómo lidiamos con estos temas, cómo lidiamos con estas cosas de paisaje, que son elementos que, como patrones de migración de los animales, que ni siquiera los podemos ver. Entonces, cómo los mapeamos y cómo los trabajamos. Entonces, una de las aproximaciones es entender precisamente estos patrones y trazarlos como líneas en el espacio que permitan generar corredores ecológicos a lo largo de los sistemas productivos, lo cual permitiría a través de la arquitectura del paisaje y combinar la arquitectura del paisaje con la agricultura y la producción para consolidar el paisaje productivo, desarrollando un paisaje de conservación. Pero para esto necesita un proceso de investigación también. Y se plantea granjas de investigación, granjas biotecnológicas, que permitan y que experimenten con diferentes especies para precisamente permitirse consolidar el paisaje y recuperar este paisaje agrícola de conservación. O la otra es la utilización de especies endémicas pues para regenerar las áreas que han sido afectadas por la infraestructura. Dentro de esto también algunos temas generales de la insularidad. Una pregunta que se les hizo mucho a los estudiantes es, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo va a pasar, qué va a pasar en el 2059? ¿Y por qué el 2059? En el 2059 se van a cumplir 200 años de la publicación del famoso libro de Darwin. Y al igual que en el centenario, va a haber un gran congreso a nivel mundial y todo el mundo va a regresar a ver a las Islas Galápagos y se van a preguntar qué es lo que estamos haciendo. Nosotros, los ecuatorianos en este caso, somos los curadores de las islas. Nosotros tenemos que cuidarlas y nos van a preguntar, bueno, ¿qué hicimos para conservarlas? Y se entendieron que existen una serie de temas que afectan tanto a la comunidad como a la conservación, como a la arquitectura, y que son tratados por las diferentes disciplinas. Uno de esos es el turismo. En este momento tenemos una especie de turismo bastante depredador en las Islas Galápagos. Los turistas vienen, se quedan en el barco y se van, no dejan nada, pasan muy poco tiempo en Galápagos, se han construido muchos hoteles sin pensar en los efectos que tiene el turismo en el ecosistema, pero no puede dejar de haber. O sea, es un tema económico muy importante. El 80% de la gente vive del turismo en las Islas Galápagos. Entonces se planteaba la idea de una posible turismo de cooperación, donde el turista venga y no se pueda ir sin dejar nada, tenga que venir y aportar a la conservación de las islas a través de educación o programas de recolección de basura, etcétera, etcétera. La producción de alimentos también es muy importante, ser creativos en cómo vamos a producir los alimentos. En este momento, 80% de los alimentos que consume la gente ahí proviene del Ecuador continental y eso hace que la gente tenga grandes niveles de desnutrición porque están acostumbrados a comer solo alimentos procesados, nada natural, nada sembrado en el archipiélago. Pero además de eso, con cada barco de carga, pues se corre el riesgo o se aumenta el riesgo de generar un vector de introducción de especies. Y por último, la cultura, que si ustedes leen cualquier paper sobre Galápagos, sobre cultura, la conclusión es que no existe cultura en Galápagos, no existe una cultura insular, porque el ser humano no es propio de Galápagos, el ser humano es una especie introducida en Galápagos. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí existe una cultura. La historia humana de Galápagos tiene mucho que ver con reyes, con balleneros, con piratas, con procesos de colonización, con temas geopolíticos. Y toda esta cultura
genera una serie de colonos que han venido y han buscado adaptarse a las islas. Entonces uno lee las primeras historias y lee historias de gente que vino y empezó a construir con piedra, tratar de recolectar agua de la lluvia y hacer experimentos en agricultura. Ahora uno lee las historias y son historias de necesidades desatendidas. Yo creo que hay mucho que aprender de la cultura de los primeros colonos en las islas. Um, ya estoy terminando, me imagino que no sé si estoy muy pasado de tiempo. Dentro de esto también, dentro del taller, muchos estudiantes se iban a sus propios lugares, sus propias universidades, y continuaban con la investigación en proyectos de fin de carrera. Si ustedes ponen Galapagos Architecture en Google Scholar, van a encontrar unos 20 o 30 resultados de proyectos de fin de carrera de diferentes partes del mundo, de forma inmediata, y que se han realizado desde siempre, desde el 72 en adelante, este tipo de proyectos. Y aquí muestro unos 3 proyectos de fin de carrera. 2 de estos son estudiantes míos. El del medio busca la generación de la utilización de las cavidades geológicas que tiene Galápagos para habitar esas cavidades geológicas. Galápagos tiene muchas cuevas y muchos túneles de lava por debajo, precisamente formados por por el tipo de formación geológica que tiene. O la otra es tener esta arquitectura que nazca de las capas de paisaje, ¿no? Que nazca de la roca, de la piedra lava y se eleve hacia la parte externa. Pero también existen otras posibilidades de escenarios que se pueden observar. Escenarios como el escenario de la proliferación de edificios muy sostenibles, entre comillas, que generen energía del agua y agricultura en el agua, y etcétera, etcétera, que terminaría con una especie de parque temático sostenible, o lo podríamos vender Galápagos a Mark Zuckerberg también, o a Elon Musk, que les encantaría hacerlo, comprarlo. O la idea del turismo a ultranza, permitir que exista una gran cantidad de turistas y que se construyan rascacielos y que tengamos 1 millón de personas viviendo en las Islas Galápagos, donde las especies pues se extingan y pues tengamos museos de cómo eran las especies anteriormente. Esto parece ser pesimista, pero si analizamos la historia de Hawái, Hawái ahorita tiene ciudades de 1 millón de habitantes y se han extinguido muchísimas especies, a pesar de que por su geología y por su aislamiento también era muy rico ecológicamente. Y también está pues el futuro del modelo actual, de cómo se están construyendo las cosas. Nosotros yo puedo apostar mi cabeza que vamos a terminar con una serie de edificios altos en el borde costero y una serie de edificios aglomerados en la parte posterior, construcciones bajas, que no dan cabida a parques o que no dan cabida a espacio público porque tratan de sacarle provecho al poco espacio urbano que tienen, ¿no? O también podríamos pensar en la idea de una arquitectura absoluta, como era la pregunta que conversaba ayer. Si analizamos la idea del absoluto, de tomar en cuenta muchas partes o muchas cosas o muchas posiciones distintas y las sumamos y podemos observar cierta relación entre ellas, podríamos pensar o imaginarnos una ciudad ligada a estas visiones, ligada a estos elementos, y que sería una ciudad que pues tenga la estética del archipiélago, ¿no? O que tenga la estética del archipiélago mismo, que sería una ciudad de lava, construida en lava y madera y con ciertas ocasionales formas construidas en metal, colocadas en la superficie volcánica y que contrastarían mucho con el mar que la rodea. Esta pregunta de hacia dónde queremos llegar para marcar el camino es una posición que se tiene en ecología, en conservación desde más o menos hace unos 10 años. Hasta el 2010, en conservación para las áreas naturales protegidas, se buscaba generar una serie de cálculos matemáticos para establecer cuál era la capacidad de carga que tenía el archipiélago y que tienen las áreas naturales protegidas, capacidad de carga que nunca se cumplió, salían números mágicos, 4.000 turistas al año, ese es el primer número mágico que se lanzó, ahora hay 275.000 turistas y se sigue pidiendo el número mágico que se lanzó. Entonces en conservación se dejó de hacer eso y se propone la idea de busquemos hacia dónde queremos llegar o planteemos hacia dónde queremos llegar para marcar el camino. Hacia ese lugar. Yo no sé ustedes, pero llegar hacia una ciudad con la estética del archipiélago mismo
pues suena una buena idea. Y esa es un poco la intención que hubo detrás de estos 8 años que vinimos trabajando y el trabajo que todavía lo vamos a seguir haciendo. Con esto les agradezco muchísimo. Si quieren, yo sé que la conferencia se va a publicar en las páginas del CIDE y si quieren referirse a alguno de los contenidos de la conferencia, por favor, asegúrense de hacer la citación apropiada. Muchas gracias y gracias a todos por la atención.